para presentarte. Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade. En este momento vamos a iniciar, pedimos disculpas, pero hubo una pequeña falla técnica ahí, pero no pasa nada, creo que todos estamos deseosos de escuchar la conferencia de Ricardo. Básicamente la conferencia se ha denominado Dimensionando el Gran Camino Prehispánico de Guayabo en Turrialba, Costa Rica. Exploraciones sobre terreno definieron con amplia magnitud la comunicación de Guayabo. De esta aldea con arquitectura compleja, se conocía el acceso formalizado por dos calzadas desde el sureste y noreste. Las calzadas corresponderían al apogeo constructivo del sitio entre 900 y 1200 años, calibrados después de Cristo. Con las exploraciones se sumaron 7.7 kilómetros al trazado sureste, conectando con el Valle de Turrialba, y 4.3 kilómetros al noreste hasta la laguna Bonillita. Destaca el ligamen vial de Guayabo con otros sitios cuya arquitectura permite jerarquizarlos en 4 niveles. La topología vial define un solo gran camino con Guayabo en posición céntrica. Dentro de esta esfera cacical, que abarcaría 10 kilómetros de radio, se plantean comparaciones arqueológicas y etnohistóricas para dimensionar el alcance de formaciones cacicales en el sur de América Central. Hoy el máster, el doctor Ricardo Vázquez Leiva, primer licenciado con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica, máster en antropología biológica y doctor en arqueología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, jubilado actualmente del Museo Nacional de Costa Rica. Fue jefe del Departamento de Antropología de esa institución, secretario de la Comisión Arqueológica Nacional y consultor para bancos internacionales con temas arqueológicos. Ha dirigido investigaciones en el Valle del Huarco, la Bahía Culebra, Turrialba y la Línea Vieja en Limón. Larga experiencia en análisis de osteología humana y prácticas funerarias. Temas de interés para él son el cambio cultural por inmigraciones mesoamericanas al Guanacaste, la larga trayectoria con variaciones demográficas en Turrialba, el surgimiento de sitios monumentales en Línea Vieja y la arqueología de la comunicación mediante vías terrestres y fluviales. Además, tiene una práctica docente en cursos de la Universidad de Costa Rica. Ha brindado colaboración a las autoridades judiciales en arqueología forense. Trabajos específicos que ha tenido también y especiales ha sido el contextos del contacto con los españoles, trabajos en la Catedral Metropolitana de San José y en la Isla del Coco. Los voy a dejar con el doctor Ricardo Vázquez. Adelante, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Para mí es un gran placer poder presentar esta charla, que es el tema de un artículo que terminamos recientemente y que el año entrante será publicado en la revista Vínculos del Museo Nacional. El título es Dimensionando el Gran Camino Prehispánico de Guayabo en Turrialba, Costa Rica. Entonces, la idea básica es presentar las características de las vías de comunicación formales con Guayabo de Turrialba. Sin embargo, voy a empezar presentándoles los tipos de vías prehispánicas, vías indígenas, que pueden ser encontrados en Costa Rica con algunos ejemplos. El índice de la charla es el siguiente: tipología de rutas y caminos indígenas en Costa Rica. Esto es rutas, senderos, caminos hundidos y vías construidas. Infraestructura caminera en torno a Guayabo. Comparación entre las regiones de Guayabo y Línea Vieja. Y vías construidas y jerarquización de sitios como indicadores del poder cacical, tamaño de la esfera territorial inmediata. Esto quiere decir que de qué nos sirven las o construidas para dimensionar estos sistemas políticos. Seguimos. Hay Ricardo, básicamente 4 tipos. Sí,
Disculpa, Ajá. Ricardo, tenés que subir la presentación, no la estamos viendo por acá. Nada más subirla nuevamente a la... Ya te pongo a Carolina un momentito. Ricardo, ¿puedes compartirla con el celular? ¿Aló? ¿Puedes compartir la presentación? Ajá. Compartir la presentación. A ver. Ok. Ahí. Sí, si gusta la puede poner en pantalla completa. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, estos fueron las diapositivas que no vieron, ¿verdad? La tipología, los tipos de caminos. Entonces, los tipos de vías terrestres, ¿verdad? Porque muchas de las vías, evidentemente, eran vías que eran costeras o litorales y también eran vías o también vías fluviales. Estas no las vamos a tocar en esta charla, pero eran extremadamente importantes en la era prehispánica. Los tipos son las rutas y caminos. Esto quiere decir, las rutas son pasos naturales que dadas sus características topográficas o fisiográficas, los hacen idóneos para el tránsito pedestre. Luego caminos, que realmente muchos de ellos fueron rutas que se convirtieron en caminos y quedaron marcados. Muchos de estos caminos fueron tomados posteriormente por las carreteras actuales. Entonces, muchas de las carreteras que transitamos en Costa Rica tienen su origen en caminos prehispánicos. Vamos a hablar un poco de esto con un ejemplo en el Valle de Turrialba. Luego tenemos senderos o trillos que quedaron marcados. Recuerden que si no quedaron marcados, básicamente serían invisibles para el trabajo arqueológico, a no ser por una extrapolación de carácter geográfico o de linealidad o de continuidad, pero serían bastante imperceptibles para el trabajo arqueológico. Caminos hundidos. Ricardo, perdone, puedes meterte en lo de pasar como libro. Ah, ok. Ahí. Ahora sí, Ahí. sí, podemos seguir dándole, exacto. Ok, caminos hundidos, que son en su gran mayoría excavados adrede, y luego las calzadas, que son caminos pavimentados. En Costa Rica, principalmente con cantos rodados, o sea, material de aluvión de ríos. Los dos que se señalan con asterisco implicaron aplicaciones de ingeniería bastante complejas. Y algunos de ellos vamos a verlos en los ejemplos que les ofrezco esta tarde. Este es un ejemplo interesantísimo de una ruta y camino en el Valle de Turrialba que podríamos denominar la primera, que ha sido la primera y única hasta el momento que ha sido identificada de finales del Pleistoceno. O sea, esto es de las colonizaciones más tempranas del territorio de Costa Rica y básicamente del territorio americano. Entonces, en la gráfica pueden ver en líneas discontinuas varios caminos que se tipifican como tales a partir de fuentes históricas. O sea, fuentes históricas y luego su uso durante la época republicana hasta la actualidad, ya convertidas en carreteras o rutas nacionales. Entonces pueden ver, por ejemplo, la número 1 es el famoso camino de tierra adentro, que es el camino que va básicamente por la parte de margen derecha del Reventazón. El camino número 2, que es el camino Real Amatina, que va por la margen izquierda del Reventazón, y otros más. El número 4, por ejemplo, es el que mejor nos sirve para este ejemplo,
que es lo que llamamos la ruta Tayutic-Chirripó. Esta es la ruta que lleva a margen derecha del río Tuis y nos lleva hasta la Suiza y continúa inclusive hasta a la reserva indígena Cabecar, en Ujarrás. Bueno, pues en un tracto, en una parte de este camino número 4, encontramos el sitio mejor conocido del periodo paleoindio que tenemos en Costa Rica. El sitio se llama Guardiria. Y como pueden ver ustedes, esta ruta natural, pasaría precisamente por este lugar, pero no solamente por el lugar mismo, sino por cruzando una quebrada que transporta rocas del tipo criptocristalino, que son las útiles para labrar herramientas por lasqueo, como las que formaban la base de la tecnología en la época paleoindia. Entonces, el sitio ha reportado varias puntas de proyectil típicas de este periodo paleoindio que ubicamos entre 13.000 y 10.000 años en el pasado. Entonces, aquí podemos pensar en varias opciones. La primera es la presencia de este afloramiento de rocas idóneas para este tipo de tecnología. La otra es la situación con respecto a la ruta. Y muy probablemente lo que dio origen al hallazgo de las rocas y posteriormente a el establecimiento de campamentos paleoindios y luego en otros periodos es más que todo la ruta. Entonces, esa ruta pasaba entre una topografía montañosa y el cauce del río Tuis, de manera que formaba una garganta o un cuello de botella que le hacía el paso idóneo para trasladarse desde el Valle de Turrialba hacia la zona de la Suiza o viceversa. Entonces, podemos identificar que la existencia de este sitio probablemente se deba a que está en una zona de ruta natural. Nos vamos a otro ejemplo. En este caso, nos vamos a un ejemplo de la colonia. Y es la entrada de Turrialba de Vázquez de Coronado, que se da desde el este, también usando el mismo camino de la ruta Tayutic-Chirripó, que en ese momento ya debió haber sido una ruta indígena bien conocida, con más de 12.000 años de historia. Y Vázquez de Coronado, las huestes de Vázquez de Coronado entran por este camino, pasan varios sitios prehispánicos que hemos estudiado y probablemente se desvían hacia la parte de la parte sur del Valle de Turrialba, en un vado que le llamamos, actualmente se llama La Cruzada. Entonces, en este vado toman hacia el Cerro Atirro y pasan a las márgenes del cerro y continúan por la ruta número 1, ¿verdad? Que sería la ruta de tierra adentro, ¿verdad? Esta ruta los llevó de vuelta a Cartago y a la zona de Garcimuñoz, al poblado de Garcimuñoz. Entonces, esto es un ejemplo del uso de vías milenarias, de caminos milenarios ya por las exploraciones de conquista española. En el siguiente slide vemos la misma situación. Pueden ver el camino número 1 o la ruta de tierra adentro, el camino número 4, el Tayutic-Chirripó, y otro muy interesante, que es el número 3, que es la ruta de los franciscanos, que continuó siendo usada en la colonia de manera muy importante para llegar a regiones de Talamanca. Y en el Cerro Chirripó, en el Cerro Atirro, precisamente, encontramos dos sitios con artefactos de intercambio europeo. Se tratan de avalorios del siglo XVI
hallados en tumbas indígenas en las laderas del cerro en 2 sitios diferentes. Esto corrobora, por lo tanto, la plausibilidad de esta ruta como muy importante en el inicio de los protocolos de desplazamiento de los grupos españoles. Pasamos a otro ejemplo, y este es el ejemplo de trillos o senderos prehispánicos, algunos bastante antiguos. Estos que les voy a mostrar, o este ejemplo, es en la zona de Tilarán, a 6 kilómetros de Tilarán, precisamente, del poblado de Tilarán, al este. Es un sitio que le llamamos La Chiripa, y es un lugar donde se estudió un sistema de trillos muy antiguo, que data entre 500, que fue usado entre 500 antes de Cristo y 1300 después de Cristo. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, un trillo o trillos que hayan sido usados durante tanto tiempo. En la gráfica del lado derecho se observa la erosión del terreno y luego cómo el terreno fue cubierto por diferentes capas de suelo, de formación de suelo, intercaladas por tefras volcánicas. Esas son caídas de ceniza ocurridas en diferentes momentos, algunas con cientos de años de diferencia, emanadas del volcán Arenal. Ustedes saben que este volcán tiene aproximadamente unos 15.000 años de haberse formado, y algunas de las erupciones son periódicas. Entonces se puede observar la concavidad del trillo y todas las capas que lo rellenaron a lo largo del tiempo. Estudiando este tipo de trillos, se ha llegado a establecer que la única manera de que se formaran, cómo se formaron, fue por un uso continuo y prolongado, un uso ritual, y más que todo un uso en fila india. O sea, se usaban por un desplazamiento en fila de los individuos, porque el ancho del trillo nada más permitiría el transitar de una persona a la vez. En la gráfica de la izquierda observan dónde fue que se ubicó esta exploración, y pueden ver de que el lugar es un lugar básicamente muy poco conspicuo, ¿verdad? Pero fue hallado con sensores remotos satelitales y otras fotografías más convencionales aéreas, y lo que se observa es la concavidad del trillo, que no se borra precisamente por hallarse en un relieve de desnivel que produce una erosión continua a lo largo del tiempo, de manera tal de que deja una cicatriz en el terreno. Y esas cicatrices son las que se pueden localizar mediante sensores remotos y sistemas de computación que eligen lugares donde hay características predeterminadas que señalan la posibilidad de estos trillos. Entonces, estos trillos se sabe que fueron usados entre 500 antes de Cristo y 1300 después de Cristo. Este es el doctor Alvarado, uno de los vulcanólogos más connotados del ICE, que han estudiado la secuencia de erupciones y caídas de ceniza para efectos de estudios de riesgo para la época contemporánea. Seguimos. Este es otro tipo de camino muy interesante que señala uno de los sistemas de caminos monumentales, sino el sistema más complejo conocido en Costa Rica, que es un sistema de caminos construidos, pero no con calzadas, no con pavimento de piedra, sino con vías hundidas, excavadas en el suelo. Estas vías fueron excavadas con técnicas de ingeniería, totalmente de ingeniería, a juzgar por su planeamiento y el diseño que tienen. Entonces, este lugar, este sitio, el sitio de con el cual se relacionan este sistema de caminos,
le llamamos Cutris, y está ubicado 6 kilómetros al norte de Venecia de San Carlos. Creemos que el sistema data de entre 600 y 900 después de Cristo, a juzgar por los estilos, las más altas frecuencias cerámicas de estilos de este periodo o de este lapso cronológico en el sitio central. Entonces, lo que se ve a mano izquierda es una planimetría del sitio con sus basamentos, o alguna gente le llama montículos también, ¿vea? Donde descansaban unidades residenciales, y la entrada de 4 caminos que llamamos entre la A y la Che, ¿verdad? Entonces los sitios, del sitio radian o confluyen estos caminos. También el sitio contaba con vías perimetrales, como lo que llamaríamos ahora de circunvalación, ¿verdad? Que permitían ir de un camino al otro sin entrar al centro del sitio, ¿verdad? Por caminos menores. Vean, observen en esta antigua foto, estas son las fotos clásicas del Instituto Geográfico Nacional, fotos en blanco y negro, que datan de los años 50 principalmente hasta la época, y pueden ubicar el sitio en la parte inferior, en rojo, ¿verdad? Las flechas pequeñitas señalan la continuidad del camino. Entonces, vean cómo se puede observar la continuidad del camino. Este sería el camino B y este sería el camino A. Observen cómo se nota bastante bien la cicatriz dejada por el camino. Y esto es porque son caminos hundidos, o sea, fueron excavados por manos humanas, ¿verdad? Y entonces dejan una huella muy clara para este tipo de fotografías aéreas. Entonces, para este tipo de caminos, prácticamente me han dicho expertos que no hay otras fotografías mejores que estas, aunque hayan otras de mucho mayor tecnología. Seguimos y observamos el mismo sitio Cutris. Esta es el hundimiento de uno de los caminos. Adviértase que son bastante anchos. Algunos tienen entre 30 y 40 metros de ancho al llegar al sitio. Podemos observar aquí ya el área ya ocupada por plantaciones de piña, pero el sitio todavía mantenido por el Museo Nacional como una reserva. Se puede observar la entrada de por lo menos el camino B y el camino A en una zona, en un trecho longitudinal bastante considerable. Ok, esta es la mapeo de los 4 caminos en toda su extensión y cómo ellos conectan con sitios ubicados, algunos en 10 kilómetros de longitud a partir del centro de Cutris. Para no darles más, no dejarlos más pensando, este es el sistema de caminos quizá más monumental, pero el problema está en que ha sido muy borrado por las plantaciones de piña. Sin embargo, si lo medimos en términos de la energética de construcción, esto es como la cantidad de kilocalorías que se requirió para construir estos 4 caminos, en mi opinión, sobrepasan cualquier otro sistema caminero de los que vamos a ver más adelante, entre ellos el de Guayao. Entonces, cronológicamente pensamos que es anterior a la construcción de los caminos de Guayao. Pensamos, puesto que no han habido mucho más estudios de seguimiento en este sitio, y es un sitio muy, muy importante que tiene que ser analizado, y tenemos como ventaja también de que se cuenta con los sitios satélites para ser analizados también. Este es otro tipo de camino que seguimos con la ayuda de 2 exploradores amigos míos, el señor Sáenz, don Luis Sáenz, ¿verdad? Y don Luis Boza. Principalmente ellos fueron importantísimos en el seguimiento de este camino. Es un camino hundido, también construido, ¿verdad? Quiere decir que el hundimiento se debe a excavación intencional y queda ubicado en un espolón de la topografía natural
que baja desde el macizo del Irazú y se dirige hacia la zona del Caribe central. Cuando yo vi este espolón, digamos, prácticamente se me cayó la mandíbula, ¿verdad? Es una formación natural increíble que, de ser usada para un camino, ¿verdad?, permitiría una vía expresa desde el Irazú hacia el Caribe, ¿verdad? Este es el mapeo que hicimos con GPS y pueden ver aquí la vía, ¿verdad? En este momento lo que está corroborado es que la vía que llegaría cerca de Quebrada González, ¿verdad? Aquí está mal deletreado, sería Quebrada González, muy cerca el límite del Parque Braulio Carrillo sobre la 32. Y este espolón, que es natural, ¿verdad?, va entre los ríos Corinto y Sucio, en este terreno alto, ¿verdad?, que es como un gran lomo, un inmenso lomo, ¿verdad? Aquí, y en la parte de la perspectiva de la foto se observa el promontorio del Cacho Negro. Ok, esto es viendo el camino que va sobre el espolón de una manera más cercana. O sea, como ustedes lo pueden ver, es totalmente, se puede confundir con lo que sería como una fractura o inclusive una escorrentía. Lo que pasa es que no parece ser una fractura porque no hay fracturas similares cerca, ni tampoco una escorrentía porque en realidad si fuera una escorrentía, el agua estaría desafiando la gravedad, o sea, no tendría razón de por qué seguir ese trazado, ¿verdad? Obsérvenlo aquí en una zona deforestada, en la parte izquierda, ¿verdad? Y aquí en la parte derecha, desde adentro de la hondonada. Entonces pueden observar que es bastante alto, a veces de 4 metros de alto y a veces de 4 metros de ancho, ¿verdad? O sea que es perfectamente transitable. Estas son cosas que han caído o crecido a lo largo del tiempo. Y estos caminos se conocen, son caminos del mismo tipo, se conocen en muchas partes de Costa Rica, pero no están bien referenciados desde el punto de vista histórico. O sea, no hay una línea de seguimiento y de referencias históricas que los retrotraiga o los date en la época colonial. En mi opinión, algunos como este son tan grandes y requirieron tanta mano de obra que el momento más idóneo debió ser durante la prehispánica, el momento de su construcción, ¿verdad? Porque fueron caminos que fueron hechos a lo largo del tiempo y requirieron de una población de mano de obra bastante numerosa y permanente. Entonces, este es otro tipo de camino. Les estoy enseñando un ejemplo de él, le llamamos Corinsú, o don Luis Sáenz lo bautizó así como una abreviatura de Corinto y Sucio, ¿verdad? Y es un camino muy interesante, del cual hay otros ejemplos, muchos más en Costa Rica. Ok, llegamos al momento de las calzadas, ¿verdad? Estas calzadas que son caminos empedrados, ¿verdad?, han sido estudiados principalmente en 2 lugares, en 2 regiones del país. Las 2 regiones son bastante próximas o son bastante cercanas entre sí. Una es Guayabo de Turrialba y la otra es la región de Línea Vieja. Disculpen, pero tengo una llamada, pero no la voy a contestar. La región de Línea Vieja y Guayabo de Turrialba se diferencian principalmente por las características topográficas, ¿verdad? Esta región de Línea Vieja se ubica en una zona muchísimo más baja. De hecho, la mayoría de los sitios
más monumentales como Anita Grande y Las Mercedes se encuentran entre 90 y 100 metros sobre el nivel del mar. La región de Guayao, a diferencia, se halla más o menos a la misma altitud que San José, más o menos a 1100 metros sobre el nivel del mar, en la falda este del volcán Turrial. Entonces, vamos a empezar por la región de Línea Vieja con algunos ejemplos. Pueden ver que algunos de los sitios más monumentales, como estos que están subrayados en rojo, se encuentran alineados. Y este alineamiento coincide, no por casualidad, con el trazado del ferrocarril en la zona de lo que llamaban Línea Vieja, o sea, entre Siquirres y Guápiles, y después en su extensión principalmente entre Guásimo y Río Frío. Entonces, básicamente, este sería el corredor topográfico donde se ubicaron los sitios y se construyeron las calzadas en estos sitios. Como pueden ver, hay muchos otros sitios, por ejemplo, la Iberia, o Cairo, o Williamsburg, o Babilonia, por ejemplo, que también tienen calzadas. Esta es la vista de Las Mercedes, el sitio más grande de la zona, que hemos tenido la dicha de estudiar, y pueden observar cómo está el sitio, el casco arquitectónico similar, de un tamaño similar y de características comparables a los de Guayao. Y tiene dos calzadas, en este caso en arreglo axial. Esto quiere decir que van sobre un solo eje geográfico. Una de ellas termina en la quebrada Santa Emilia, muy cerca de Pocora, del pueblo de Pocora, y la otra termina cerca del poblado de Iroquois, en el río Iroquois precisamente. Ok, las calzadas llegan a un complejo construido especialmente para albergar la estructura monticular más grande del complejo, lo que llamaríamos el basamento mayor, que se ubica aquí, en esta posición donde... Esto es una imagen más detallada de este complejo, que fue primeramente mapeado en 1896 por un investigador sueco que se llamó Carl Hartman. Entonces, este es el mapeo de Hartman montado sobre un modelo de superficie más moderno hecho con estación total. Hartman encontró dos grandes estatuas antropomorfas o esculturas antropomorfas en el lado noreste del montículo principal o del basamento principal. Posteriormente, las investigaciones del Museo Nacional encontraron que a la par del basamento hay un estanque reflector, que es como una piscina que se mantenía con agua, probablemente, y que, ¿cómo se llama? Estaba al pie del basamento. Las dos esculturas se encuentran actualmente en el lobby de la Galería de Arqueología del Museo de Arqueología y Etnología de Estocolmo, donde fueron llevadas por Hartman. Ok, este es otro de los sitios que les señalé en el mapa. Este es el que se llama Anita Grande, y es un sitio muy, muy, muy interesante, que en realidad es un sitio dividido en dos, uno que parece ser una zona, un complejo más viejo y un complejo más nuevo. Entonces le llamamos, eso se llama el modelo de sitio nuevo, sitio viejo. Quiere decir que había un asentamiento residencial importante, muy probablemente cacical, y en algún momento, cuando la dinastía de jefatura del sitio se consolida a lo largo del tiempo, se decide construir una nueva capital, un sitio más voluminoso. Y entonces se construye este sector de aquí, que es el que llamamos Palmetto Núñez. Las flechas señalan los puntos de las fotografías a la derecha. Y se puede observar perfectamente el trazado de las calzadas.
como pueden observar, son de aproximadamente 7 metros de ancho, ¿verdad? Y están en terreno muy plano que actualmente se conserva por parte del dueño de la finca. Entonces, observen cómo se puede ver perfectamente la banda del camino, ¿verdad? Y cómo fue construido. Es muy, muy interesante. Por ejemplo, en esta foto, los 7 metros de ancho se resolvieron con 11 hileras de piedras grandes. En esta otra parte, ¿verdad? Se resolvió el mismo ancho, pero con 15 hileras. Como ustedes pueden ver, siempre fueron números impares. Y eso era para tener una hilera central. Y luego construir probablemente u ordenar la construcción a partir de esa hilera central, ¿verdad? Que en este caso sería la hilera, ¿cómo se llama? Que representa el número 11, ¿verdad? Para tener, digamos, 5 de un lado, 5 del lado, 5 de un lado, 5 del otro y una central. Y aquí para tener 7 de un lado, 7 del otro y una central. Ok, la principal pregunta, la pregunta más importante, creo yo, y más elegante en términos del estudio de estos sitios arquitectónicos de la línea vieja, fue cómo datarlos. O sea, ¿cuándo fue que ocurrió clímax o apogeo de construcción arquitectónica en los sitios? Y ahí veíamos un sistema bastante simple, pero bastante eficiente, que es excavar en los rellenos de construcción de los basamentos elevados. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver el sistema de excavación que usamos. Primero, definimos por fuera la cantidad de hileras que marcan la altura del relleno constructivo. O sea, estas hileras es un muro de contención de un relleno artificial interno. Primero, por ejemplo, en este caso, si mal no me acuerdo, hay como alrededor de unas 12 o 14 hileras. Se pueden observar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, más o menos fallé, pero más o menos creo que eran como unas 12, entre 10 y 12 hileras. Esto subía la estructura aproximadamente 1,50 m. Bueno, esta es una visión este es otro, no los voy a engañar, es otra estructura, pero aquí el contraste es increíble. Se nota el relleno de construcción que fue puesto por los indígenas, probablemente usando como cargadores evidentemente mano de obra humana con canastos, ¿verdad? Pero apisonando para lograr la compactación del relleno constructivo, y este sería el suelo natural. Entonces, hay dos maneras de fecharlo. Uno es viendo los estilos de la cerámica por debajo y por encima, los estilos del relleno y los que estaban, digamos, antes del relleno. Y la otra es encontrar, todavía con más precisión se puede lograr la datación si se encuentran restos carbonizados en la interfase entre un estrato y el otro estrato. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, lo que hacemos es encontrar carbón muy cerca de la interfase y fecharlo por una técnica isotópica de carbono 14. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el ejercicio ya convertido en el sitio Las Mercedes, hecho realidad, y ustedes pueden ver las estructuras que hicimos, donde hicimos los sondeos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 estructuras que sirven para el ejemplo, y estas son las fechas con 2 desviaciones estándar de carbono, ¿sí? Y las fechas se concentran entre 900 y 1200. Quiere decir que muy probablemente este boom constructivo, este boom inmobiliario, se dio alrededor del año 1000. Eso es como
500 años o 600 años antes del contacto con los europeos. Esto es bien interesante porque es algo que no se dimensionaba bien anteriormente. Muchas veces algunos arqueólogos pudieron haber sugerido que eran maridad y se relaciona con la construcción de grandes obras dentro del casco arquitectónico del sitio. Disculpen porque voy a cargar la computadora, a conectarla. Muy bien, espero no estarlos cansando mucho. Seguimos. Este es otro ejemplo de caminos y que es muy representativo de lo que es el concepto de energética de construcción. Este es un camino que se observa cuando uno llega a la bahía de Chatham en la isla del Coco. Entonces yo, por cuestiones de trabajo, he ido varias veces a la isla y es maravilloso. Es un lugar interesantísimo para la arqueología, como la biología marina, etcétera, y la geología. Y se observa este camino que serpentea por hasta este lugar arriba, que se llama actualmente el Aguacate, pero en los registros históricos también se llamaba Mainmast Hill o Observation Hill, ¿verdad? Eso se llamó en la época de los piratas, se llamó Mainmast, ¿verdad? Actualmente el nombre que se le da es el Alto del Aguacate. Y la pregunta es, ¿quién construyó este camino, verdad? O sea, ¿quién pudo construir ese camino? O sea, porque se requirió de mucho trabajo, mucha energía, muchas kilocalorías, ¿verdad? Mucha mano de obra. Y cuando les hice la pregunta a los guardaparques, esta es la antigua casa de guardaparques en la bahía, me dijeron que no sabían. Pero hay otro factor interesante y es que hay un parche de deforestación, como lo pueden ver aquí, que está vinculado al camino y por lo tanto también vinculado al Alto del Aguacate. Ok, entonces, por dicha nos tocó hacer un trabajo específico en el Alto del Aguacate en miras porque se quería construir ahí un puesto de observación para el Parque Nacional y encontramos una antigua edificación. Esto es, como ustedes pueden ver, es una canaleta para conducción de aguas. Y esto es una calzada, o sea, es que puede haber sido un pórtico o una especie de corredor totalmente empedrado. El corredor es bastante grande, mide como 5 metros de ancho por 25 metros de longitud. No es que lo excavamos todo, pero sí hicimos algunos pequeños muestreos. Estos son gente del parque ayudándonos a definirlo. Ok, lo más factible es pensar de que se trata de la casa principal del presidio que hubo en la isla entre 1878 y 1881, o sea, 3 años de presidio, ¿verdad? Probablemente era la casa de la administración del presidio, ¿verdad? Y en ese momento se construyó el camino también. Entonces vean cómo este tipo de obra de ingeniería, este tipo de obra de construcción va de la mano. O sea, no se va a construir un camino que requiere de mucha energética de construcción si el camino no va o no viene de alguna parte, ¿verdad? O no conecta ciertos asentamientos importantes, en este caso el asentamiento de esta casa. Y se los presento porque es un trabajo en el cual tomé parte y lo reporté al Ministerio de Cultura y ¿cómo se llama? Y es realmente el primer hallazgo arqueológico en la isla del Coco. Ok, y nos vamos y caemos en Guayao, ¿verdad? Estas son me imagino que todos los que están, muchos, un alto porcentaje de los que estamos en la charla, conocemos el sitio. Esta es la famosa calzada Caragra restaurada, ¿verdad? Que viene desde terreno más bajo y vence ese terreno, ese desnivel, con unas escalinatas muy interesantes, pasando entre dos
estructuras cuadrangulares, ¿verdad? Y se prolonga como alrededor de unos 100 metros hasta el sitio. Aquí está la última parte restaurada de la calzada con dos estructuras, le llaman en forma de 8 laterales, y también en esa misma trabajo se restauró la Gran Plaza, ¿verdad? La Gran Plaza que forma el zócalo del basamento mayor número 1 o montículo número 1, que no ha sido restaurado, pero se piensa restaurar, y del otro soslayado, ¿verdad? El basamento 28, que es el otro gran basamento del sitio. Entonces, esta es una de las calzadas, es la calzada más conocida. Entonces, la calzada uno la ve cuando llega al sitio, pero digamos no hay mayor indicación para el visitante de la longitud de esta calzada o este camino, con qué conecta, si conecta con otros sitios, como en el caso de Cutriz o algo por el estilo. Pues en esta charla vamos un poco a hablar de eso, ¿verdad? Ese es el tipo, nada más para que quede claro, ese es lo que se ha supuesto que podían ser el tipo de o superestructuras sobre los basamentos. Se ha propuesto que eran superestructuras cónicas como las de Talamanca. Sin embargo, estas superestructuras se han visto en Talamanca y hay un registro, por ejemplo, esta foto, ¿verdad? De finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y este sería don Antonio Saldaña, que era el cacique, el último cacique de la dinastía talamanqueña de caciques. Y lo interesante es que el diámetro de la casa, si uno lo mide, ¿verdad? Con respecto a la relación de estatura de los individuos, más o menos medían 30 metros, que es más o menos el diámetro del basamento. Sin embargo, hay algunas preocupaciones, algunas cosas no calzan bien, ¿verdad? Con respecto a esta analogía etnográfica de la casa cónica talamanqueña en Guayao, ¿verdad? No, entonces, quiere decir que no hay ninguna certidumbre de que esta haya sido la forma de las superestructuras, ¿verdad? Hay algunos, por lo menos otros dos candidatos que pudieron también, que aplican también como posibilidades. Y hasta que no hayan otros trabajos arqueológicos que definan evidencias como huellas de postes y etcétera, todavía, digamos, esto está en estado de flujo. Ok, este es quizá el mapa más interesante, digamos, para el tema de la charla. Y observamos la calzada Caragra para tener una continuidad con lo que veníamos hablando. Esta es la Gran Plaza y los dos montículos, ¿verdad? Los dos montículos, el 28 y el 1, que están en lo que llamamos el arreglo dual. Si observamos esto y lo vemos como cuando nos ponían en el cole o en escuela a ver en un portaobjeto, digamos, organismos microscópicos, observamos que hay dos de estas configuraciones que son más grandes y que son el 1 y el 28. El resto de las configuraciones circulares son mucho más pequeñas, ¿verdad? El resto de las configuraciones circulares van entre 20 y 7 metros de diámetro, mientras que estas dos tienen los arquetípicos 30 metros de diámetro, ¿verdad? Ok, fantástico. Luego, sabemos por estudios arqueológicos y por mucha información anecdótica que existe otra calzada. Esta calzada se llama la calzada Palomo. Y el problema que no lo veamos cuando visitamos Guayabo es porque hay una zona de densa cubierta vegetal que impide verla, ¿verdad? Es muy interesante, digamos, este aspecto porque prácticamente es una conexión con una de las dos vías de acceso principal que no es percibible y ni tampoco está bien interpretada desde el punto de vista de la información que se le brinde al público. Pero bueno, este es el motivo de la charla en gran parte. Entonces, habría otra calzada, ¿verdad? Que está interrumpida por esta zona desconocida, donde hay más arquitectura, no solamente la calzada, sino mucho más arquitectura, ¿verdad? ¿Qué le llamamos la calzada Palomo? Lo interesante es que esta calzada llegaría desde terreno alto hasta el lugar o el nicho del sitio.
¿verdad? Donde está emplazado. Mientras que la calzada Caragra fue planificada al revés. Viniendo desde terreno bajo, se requirieron escalinatas para poder llegar al terreno del nicho topográfico y poder observar el sitio. Entonces, esta maravilla, que es ver el sitio desde esta ubicación, digamos, imagínense usted lo que es verla desde el otro gran umbral, porque sería un umbral de ventaja visual. Entonces se vería básicamente el sitio en panorámica, desde arriba, al ingresar por esta otra vía. Ok, aquí se observa, digamos, el mapa. Este es el Gran Camino, lo que yo llamo el Gran Camino, porque en realidad es un solo camino, digamos, que, digamos, articula con Guayao. Y vean ustedes, esto sería Caragra, ¿verdad? Entonces veamos Caragra primero, en dirección desde Guayao hacia el sureste, ¿verdad? El camino de la calzada originalmente, desde la época principalmente de los 80, con las investigaciones de la Universidad de Costa Rica, se dimensionaba hasta el sitio Guayao 4, que en realidad había sido ubicado por un arqueólogo norteamericano en el año 67, ¿verdad? 66-67 se llama William Kennedy, no sé si está entre nosotros todavía, pero es un profesor de una universidad en la Florida y probablemente ahí se jubiló. William Kennedy hizo un increíble trabajo de prospección en el año 66-67 y encontró este otro sitio también, Guayao 4, pero continúa. Nuestro seguimiento sobre el terreno indican la continuidad de la vía empedrada con algunos faltantes por alteración, ¿verdad? De la franja caminera, pero empedrada, pero llega, por ejemplo, a este otro sitio que se llama Isigo y continúa y llega hasta, Dios mío, ok, llega hasta este otro sitio tan interesante que se llama Nájera. En Nájera hace una inflexión, el camino hace una inflexión, pasa la quebrada Anta y continúa y cruza esta serranía. Esto es una serranía, ¿verdad? Le llamamos un espolón como el del Corinzú, ¿verdad? Pero lo cruza en este caso de manera perpendicular por la zona de Alto Varas, por un lugar que se llama Sanjones y llega a otro sitio importantísimo, poco conocida para la mayoría del gran público, que se llama La Zoila. En todo el área de Turrialba, el segundo sitio en monumentalidad arquitectónica es La Zoila. Entonces vemos que el Gran Camino en realidad comunica con sitios de diferente tamaño y complejidad, y luego llega hasta lo que sería, digamos, el gran sitio siguiente a Guayao en términos de dominio político, probablemente. Ok, entonces aquí vemos este brazo que le llamamos Caragra, pero ya no es solo Caragra, sino que llega hasta Nájera, hasta Alto Varas, Sanjones y La Zoila. Yendo por el otro lado, que es la calzada menos conocida, que es la que se llama Palomo, esta calzada fue seguida en el año, como entre 1981 y 1984, por un arqueólogo de la Universidad de Costa Rica, afiliado a la Universidad de Costa Rica, ¿cómo se llama? Víctor Acuña, un arqueólogo muy excelente, una excelente persona y excelente arqueólogo. Y él siguió el trazado de la calzada Palomo. La calzada Palomo deriva en esta zona donde en realidad hay varios sitios, pero uno de los más importantes se llama Palomo 1, que es el que tiene el 268. ¿Verdad? El asunto es que ni Acuña, ni en nuestros seguimientos, pudimos claramente verla en todo este trayecto. ¿Verdad? Este trayecto pasa entre lo que es el río Lajas, ¿verdad? Y el río Colima, que es este río de aquí. Y es gran parte es una finca que se llamó la Finca La Flor, ahora se llama Finca Colima, es una finca productora de caña.
Sin embargo, digamos, hay evidencias que Acuña encontró que sugieren que este sea el trazado de la calzada, ¿verdad? Por eso lo ponemos con puntos, con líneas discontinuas, ¿verdad? Nuestra contribución es que a partir de este grupo de sitios encontramos otro segmento de calzada, ¿verdad? Que llevaría hasta la zona de Laguna Bonillita. Esta es en realidad son dos lagunas, la Laguna Bonilla y la Laguna Bonillita. Veanlas aquí la Bonilla y la Bonillita, pero digamos llegaría hasta la Bonillita más de lleno, y es un segmento que ha sido un poco alterado porque va sobre un caballete o un caballete de la topografía que fue usado por la carretera que comunica Turrialba con Siquirres, ¿verdad? Entonces, esta es una carretera muy bonita que tal vez ustedes han transitado, que permite salir de Turrialba, pasar muy cerca de Guayabo, no exactamente por Guayabo, y luego llegar a Siquirres, o usar la carretera que conecta desde Santa Cruz de Turrialba por Guayabo y llegar también hacia Siquirres. Bueno, entonces, esta sería la otra gran continuidad del Gran Camino, ¿verdad? El Gran Camino. Entonces lo tendríamos, es muy interesante porque si ustedes lo ven, parece estar formando como un glifo en forma de Z, ¿verdad? Es como muy armónico, o sea, como que sus segmentos son, digamos, equiparables, ¿ok? Bueno, esta es una perspectiva del camino entre La Zoila y Guayabo 4. Lo pueden ver en las características del terreno y aquí en una altimetría como las que se ven mucho en las vueltas ciclísticas, ¿verdad? Entonces esta sería, digamos, la altimetría de los diferentes segmentos, por ejemplo, entre Palomo 1 y Bonillita, entre el sitio Guayabo, ¿verdad? Y Palomo 1, o entre el sitio Guayabo y Nájera, y entre Nájera y el sitio Las Zoilas. Vean aquí como cruza el Espolón por este paso de San Jones, que es un paso histórico. Es el mismo paso que se usaba en los tiempos en que funcionaba el Camino Real a Matina, ¿verdad? Y esta es una comparación entre lo que sería la zona de la región, las regiones de Guayao, ¿verdad? Un poco más al sur y más al norte, la región de Línea Vieja. Y observen cómo es bien interesante porque no son iguales. O sea, si bien estamos hablando de calzadas similares, de sitios cacicales, no son exactamente una imagen de espejo de la otra. Aquí eso se puede observar haciendo estas simplificaciones, le llamamos topologías, haciendo las simplificaciones de los trazados. Entonces observen este sería el de la región de Guayao, y ¿cómo se llama? Con sus inflexiones, ¿verdad? Y la ubicación de Guayao, el sitio más monumental de todos, y en el segundo grado La Zoila, y otro un poco, algunos grados más abajo Nájera, por ejemplo, y aquí tenemos la zona de Línea Viejas, que es más bien axial, muy sobre un eje, con las Mercedes como sitio más monumental, Anita Grande como un sitio de segundo rango, y otros sitios de otros rangos como Cairo o la Iberia. En mi opinión, podemos rankear o jerarquizar los sitios en 5 rangos, ¿verdad? Entonces vemos por primera vez, digo yo, una comparación entre estos dos sistemas cacicales, en el cual uno era Guayabo, el sitio preponderante, y en el otro era Las Mercedes, el sitio preponderante. Ok, sin embargo, es bien interesante porque las longitudes son similares. O sea, si vemos los sitios centrales
y vemos su longitud es aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, quiere decir que había un radio de kilómetros, ¿verdad? Teniendo como centro a Guayao. Y aquí tenemos, entonces, tenemos un radio de 10 kilómetros, o sea, quiere decir 10 kilómetros hacia este lado y 10 kilómetros hacia este lado, ¿verdad? Y en las Mercedes tenemos un radio similar, 10 kilómetros hacia este lado y un poco más hasta Anita Grande, ¿verdad? Entonces, podemos decir que muy probablemente, aunque esta era el asiento de un cacicazgo principalísimo, las Mercedes, Anita Grande pudo haber estado a los márgenes de el sistema político de dominio de Guayao, o sea, lo que llamaríamos el dominio de la esfera de interacción. Y Guayao, la Zoila pudo estar también al margen de ese dominio. Entonces, lo que observamos es como probablemente sistemas cacicales integrados de manera parecida, pero usando el espacio geográfico diferente, ¿verdad? Muy bien. Este es un modelo que fue planteado o fue extrapolado por una investigadora se llamó Mary Helms en 1979, y esto lo hizo con relación a información etnohistórica de los cacicazgos de las provincias centrales de Panamá, en las principalmente en la provincia de Coclé. Y esto es basado en fuentes históricas, o sea, fuentes, documentos escritos de la colonia del siglo XVI y siglo XVII. Y ella llegó y formó, digamos, más o menos estandarizó el asunto, y ella estableció de los núcleos centrales cacicales, o sea, llamémoslos, por ejemplo, un Guayao o algo equivalente a las Mercedes, ¿verdad? Estas eran las dimensiones que se daban. Entonces eran aproximadamente entre uno y otro, ¿verdad? Entre uno y otro, digamos, de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, eran aproximadamente 34 a 46 kilómetros. Y estas eran como fronteras. Entonces, habían algunos ríos, casi siempre eran frontera física, de, ¿cómo se llama? La esfera, por ejemplo, de Bohío B, por ejemplo, con las esferas de Bohío A y Bohío C. ¿Verdad? Quiere decir que eran un poco más grandes de lo que estamos viendo en nuestros casos costarricenses, prehispánicos, indígenas, pero no tanto, ¿verdad? No tanto. Vean que estos son datos del siglo XVI y siglo XVII, ¿verdad? Mientras los datos que estamos ofreciendo para Guayao y las Mercedes son del siglo XI. ¿Ok? Muy bien. Ok, planteamiento interpretativo. Primer punto es que Costa Rica presenta caminos arqueológicos de varios tipos, algunos sobre rutas naturales desde finales del Pleistoceno, ¿verdad? Es bien interesante. Segunda es la perpetuación de senderos surge tan temprano como 500 años antes de Cristo, recuerden el caso de Tilarán, y sistemas de caminos construidos al 600 después de Cristo, recuerden el caso de Cutriz, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que para todo esto tenemos todo este tipo de proceso, este desarrollo, esta trayectoria, tenemos ejemplos ya en Costa Rica. Las calzadas están relacionadas a sitios complejos, al parecer cacicales, cuyo clímax de construcción se cifra en alrededor de 1000 después de Cristo. Estamos hablando de clímax de construcción, porque yo casi estoy seguro, y probablemente otros arqueólogos también, que estos cascos arquitectónicos requirieron del reciclaje de construcciones anteriores de otros periodos. Y así lo indica la presencia de cerámica de varios complejos de diferentes fases. Pero digamos, el clímax de construcción ahora lo establecemos en alrededor de 1000 después de Cristo, con lo que fue las etapas y los proyectos constructivos más ambiciosos. Las calzadas basculan ámbitos territoriales con sitios jerarquizados en varios niveles de complejidad arquitectónica, ¿verdad? Entonces no es solamente este sitio central,
sino otros sitios que están relacionados, que probablemente es tentador ver este sistema de jerarquización de jefes, donde hay un jefe que principalísimo, ¿verdad? Que le llamaban, me acuerdo que Luis Ferrero en un libro de él dice que un término era taque, y un taque estaba por debajo de él, pero era también un jefe. Entonces podían haber estas jerarquías que podían estar hasta en 4 niveles. Digo 4 niveles porque el 5º nivel serían sitios bastante rasos, los sitios más rasos que podamos pensar, caseríos, ¿verdad? Pero a nivel de demostraciones de poder político, tal vez 4 niveles. Después, el dominio directo del territorio de Guayao comprendió al menos 10 kilómetros de radio, análogo al de Línea Vieja y tamaño cacicazgos de Panamá de los siglos XVI y XVII. Por último, el panorama arqueológico en Línea Vieja y Guayao sugiere rangos subordinados de jefaturas principales con dominio directo a territorios y recursos que las calzadas ayudan a definir. Entonces, las calzadas son indicadores arqueológicos, ¿verdad? Concretos, que nos dice probablemente un territorio, digamos, de recursos naturales, de ríos, de suelos, de zonas agrícolas, de cotos de caza, de zonas para silvicultura y recolección de diferentes productos naturales, digamos que está básicamente en el dominio inmediato del cacicazgo, ¿verdad? Y eso se cifra en 10 kilómetros de radio. Recuerden que, digamos, 10 kilómetros de radio, digamos, es 10 kilómetros para un lado y 10 kilómetros para el otro a partir del centro. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo por compartir los datos de esta investigación. Vamos a Carolina Pérez para que pueda compartir las preguntas que tenga en el chat, y los que no han hecho las preguntas, por favor, la hacen por ese medio. Adelante, Carolina. Buenas tardes, los invitamos a hacer las consultas por medio del chat. Ricardo, ya tenemos acá 2 consultas. La primera sería, ¿han encontrado dentro del espolón algún tipo de herramienta? Sí, muy buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, no hemos encontrado herramientas en el espolón, pero sí hemos encontrado marcas en los taludes, hemos encontrado marcas de herramientas. Hemos encontrado marcas de, ya sea, no sé si más reciente fueron palas o fueron herramientas de piedra más ancestrales. Pero no hemos encontrado las herramientas, pero sí hemos encontrado las marcas. La otra cosa interesante es que, por ejemplo, en el caso de Corinzú, en todo el recorrido que hicimos, no encontramos ni plástico ni vidrio, ni tampoco encontramos huellas de carretas, ni pisoteo de animales de carga, de bestias de carga, digamos, animales de carga. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque los animales de carga, como mulas y caballos, debieron de haber cangiloneado el piso del camino. Y luego, otros usos más modernos debieron de haber dejado restos de basura, porque somos una especie de animales que dejamos muchísima basura, principalmente cuestiones como vidrio o clavos o algunos empaques de plástico de recorridos más recientes, y no los encontramos en el caso de Corinzú. Ahora, don Luis Sáenz y don Luis Boza han encontrado una serie de caminos similares a Corinzú en otras partes de Costa Rica. Yo personalmente he visto caminos de ese tipo. Vimos uno que era el camino que iba entre San Ramón y Punta Arenas. Estos eran caminos que se recuerdan, están en la memoria actual, y muchas personas ya de 60 años, 70 años recuerdan haber recorrido el camino en carreta. Pero lo importante es que si estos caminos fueron caminos indígenas
posteriormente usados en la época colonial y en la época republicana. Pero es un tema de investigación interesantísimo toda la lógica de por qué el camino debió de ser excavado, ¿verdad? Uno de los modelos que se ha planteado, que lo conozco por unos autores colombianos, es que en el proceso de reparación del camino, el camino se cangilonea. Entonces lo que se hace es excavarlo para crear otra nueva calzada, otra nueva superficie de rodamiento, de superficie pedestre, de superficie de comunicación. Entonces, eso hace que el camino se vaya profundizando y profundizando con el tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de Corizú, el tipo de trabajo de profundización que se le hizo al camino es totalmente lógico con la topografía. O sea, esto quiere decir que lo que se hizo fue mitigar el desnivel del camino. Entonces, eso es excavándolo en zonas donde había zonas de gran desnivel, de manera tal que los usuarios podían usarlo, podían caminar con muchísima, o sea, con economía de energía. Acá tenemos otra consulta. Dice, ¿han determinado el origen del material utilizado en esas calzadas, tanto para Guayabo como para Línea Vieja? Sí, el material que se usa es piedra del río recogido en zonas de quebradas y ríos cercanos, pero con una buena selección. O sea, vean, por ejemplo, lo que encontramos en Anita Grande, donde encontramos que claramente la piedra había sido separada y luego racionalizada, usada con ¿cómo se llama? Con respecto a su tamaño para poder construir la calzada de una manera apropiada. Lo que pasa es que estas calzadas integran una serie de otros elementos ingenieriles, o sea, que creo yo interesaría mucho a personas en el ramo de la construcción y en el ramo de la ingeniería, porque son ejemplos ancestrales. Pero, por ejemplo, calzadas en las Mercedes, la calzada que llamamos Pocora, tiene una zona de relleno de sustentación muy, muy alto. Entonces, este relleno de sustentación hacía que pasara por el área de la terraza de inundación del río Dos Novillos. Entonces, básicamente el tránsito por el camino no era interrumpido por sobrecargas del río. Luego, en otras zonas, los caminos tienen integrados, ¿cómo se llama? Caños, tienen integrados pasos tipo puentes, ¿verdad? Y también ductos para poder pasar, para que pasen quebradas que los atraviesan de manera transversal, de manera transversal, ¿verdad? Entonces, eso le llaman albañales. Entonces, tiene claramente albañales. El problema está en que muchas de estas construcciones que están integradas a los caminos han sido impactadas. También, ¿verdad? Por agricultura, porque muchas de las quebradas se dragaron, etc. Pero se ven los restos de las piedras, de grandes piedras traídas que se ponían como lados de los albañales, que son como canales para el agua. La otra cosa interesante de estos caminos, ¿verdad? Es que tienen integrados sistemas de graderíos. Entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿pero cómo iban a pasar el río Lajas? Yo lo conozco, el río está muy, muy encajonado. Bueno, en los taludes laterales, que se me olvidó poner esa fotos de ese tipo, pero se observan graderíos para bajar. En pocos casos creemos, pero sí es posible que hayan tenido puentes colgantes, hechos con materiales bejucos, materiales del bosque, ¿verdad? Porque estos puentes colgantes los fabricaban hace 50 años, 60 años en Talamanca todavía, ¿verdad? Entonces eran construcciones comunitarias, las que las cambiaban, muchas veces las cambiaban cada año, etcétera, ¿verdad? Pero muchos de los pasos sobre los ríos eran pasos en vados
agenciados con escalinatas. Ricardo, vamos a hacer 2 consultas más. Humberto nos consulta qué tipo de infraestructura o sus remanentes hay en el sitio La Zoila. Ajá, bueno, en el sitio La Zoila es un sitio de esos que no ha tenido mucha suerte, ¿verdad? Porque el sitio es una zona de cultivos agrícolas y ha sido cafetal y también, ¿cómo se llama? Ha sido cañal, actualmente cañal, ¿verdad? Y probablemente ha tenido otros usos a lo largo de la historia. El problema también es que está en un centro, en un epicentro de guaquerismo terrible, ¿verdad? Que es esta zona de Turrialba, donde el guaquerismo se practica, digamos, pero de una manera muy generalizada. Entonces, el sitio en realidad es un lugar muy interesante porque el sitio en realidad tiene evidencias de ocupación de fases más tempranas. Y es uno de los 2 grandes localidades que encontramos con un proyecto que yo dirigí que se llama el Proyecto de Angostura, que recibió fondos del ICE cuando se construyó la represa hidroeléctrica de Angostura, la planta hidroeléctrica. Y posteriormente yo escribí mi tesis doctoral con esos datos. Entonces, conozco bien el caso y hay básicamente un casco arquitectónico similar al de Guayao, con todas las características que podríamos esperar en un casco de este tipo. Por ejemplo, basamentos elevados, zonas empedradas internas, como aceras, plazas. También tiene muy probablemente obras hidráulicas de quebradas que alimentan el casco arquitectónico, muchísimos cementerios, ¿verdad? Muchísimos cementerios, y no solamente de la época de las grandes construcciones alrededor del 1000, sino de periodos anteriores, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos esperar en el sitio. El sitio, inclusive los propietarios han actuado con muchísima responsabilidad y han pagado estudios evaluativos del sitio. Los estudios han sido cada vez mejores, ¿verdad? Entonces, yo conozco 3 estudios en el sitio. Uno primero estratigráfico, que se hizo en el año 76. Posteriormente, a finales de los 90, se hizo otro estudio. Y más recientemente, hace unos 5 años o 6 años, se hizo otro estudio todavía más robusto del sitio. Entonces no hay publicaciones, pero sí hay varios informes sobre el sitio e inclusive estaría en parte de lo que sería mi tesis doctoral, la tesis doctoral del doctor Snarskis y la tesis doctoral del doctor Kennedy, ¿verdad? Que la primera se presentó en el 68, la del doctor Snarskis en el 78 y la mía que es de los años 2000. Entonces, eso es lo que podemos pensar que es la Zoila. Esa información de base nos lleva a pensar que es en nuestra jerarquía de sitios, que es una de las cosas que presenté en este trabajo, sería de segundo orden, o sea, que sería el sitio con arquitectura cacical que estaría más abajo en la región después de Guayao, ¿verdad? Entonces, recuerden que en esto estoy hablando de cuatro niveles. Los norteamericanos, la gente de habla inglesa, le dicen tiers a esto, entonces serían 4 tiers. El Guayabo siendo el tier, ¿verdad? O el nivel número 1 y la Zoila nivel número 2.
Agradecemos todas las consultas que han realizado. Igual se las vamos a enviar a Ricardo. Y vamos a finalizar con esta. Buenas tardes. ¿Por qué el museo no tiene una división que se encargue plenamente en recuperar tan exquisita historia cultural del país? Bueno, el museo sí la tiene. El museo tiene un departamento de antropología e historia que se encarga de una serie de aspectos. Yo trabajé ahí 40 años y nosotros teníamos tres líneas de acción, ¿verdad? Una línea de acción en la parte de educación, otra en la parte de investigación y otra en la parte de conservación. Entonces, actualmente el museo continúa, el departamento de antropología tiene varios especialistas en arqueología y también supervisa y fiscaliza actividades hechas por arqueólogos consultores, porque ahora, desde el año 2000, alrededor del año 2000, cada vez ha venido funcionando más la arqueología por consultoría vinculada a la ley ambiental. Entonces, como ustedes saben, proyectos tienen que ser proyectos de construcción que van a hacer alteraciones del suelo, tienen que hacer estudios preventivos de arqueología para ver si habría posibilidad de alteración de sitios arqueológicos, y el museo es la entidad pública que se encarga de ¿cómo se llama? Fiscalizar y de supervisar de que esos se hagan de acuerdo a propuestas, a los planteamientos de los mismos consultores que han sido aprobadas por una interinstitucional que se llama la Comisión Arqueológica Nacional. Entonces sí existe todo un andamiaje, un sistema que puede tener sus falencias, ¿verdad? O puede tener sus problemas en cuanto a tiempos de revisión o otras cosas. Pueden haber bueno, no muchísimos, pero algunos, digamos, quejas al respecto, pero es un sistema que ha venido funcionando y es quizá el mejor sistema de Centroamérica en este sentido que yo conozca, ¿verdad? Por ejemplo, casos como Panamá o El Salvador, no sé Guatemala, pero probablemente Honduras o Nicaragua, es un sistema mixto en el cual hay actividad desarrollada por arqueólogos privados bajo la supervisión de una entidad pública que es el Museo Nacional, ¿verdad? Hay que ir siempre pensando en mejorar este tipo de sistemas, ¿verdad? Pero sí, el museo, la respuesta a su pregunta es que sí hay ¿cómo se llama? Un departamento en el museo que tiene bajo su obligación velar porque se aplique la legislación y las normativas, tanto desde el punto de vista del patrimonio cultural como desde el punto de vista de la relación del mismo con el ambiente, por esto que recuerden que la matriz donde está la arqueología es el suelo. Un caso muy bueno es el caso que les enseñé de Tilarán, ¿verdad? Donde, digamos, básicamente son sitios que no tienen artefactos ni nada, ¿verdad? Aunque ahora sí se encontró una casa muy antigua de hace como 3.500 años, muy cerca de ese segmento del camino que les enseñé, en la Chiripa, en el sitio de la Chiripa. La encontró el doctor Payson Sheets de la Universidad de Colorado en Boulder. Y, sin embargo, digamos, no son sitios que tienen artefactos, cerámica y escultórica y jade y oro y cosas, ¿verdad? Son simples huellas de antiguos trillos, pero muy importantes para entender y para enfrentarnos, para tener una visión a la cultura de gente de hace cientos de años, ¿verdad? Y su modo sus modos rituales y sus modos inclusive el doctor Sheets piensa que estos trillos eran sistemas de
sistemas que les permitían, ¿cómo se llama?, enfrentarse a los riesgos de las erupciones volcánicas, porque ellos podían moverse, o sea, hacia otros caseríos con quienes tenían relaciones siempre. Entonces era como tener un sistema de apoyo, ¿verdad? Era como tener un sistema de apoyo comunitario, regionalizado o interregional, sin necesidad de tener, ¿cómo se llama?, la Comisión Nacional de Emergencias, digámoslo así. Entonces era un sistema de apoyo y de respuesta que ahora nosotros en esta época vemos que es necesario para cualquier comunidad humana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es muy, muy interesante. Y eso, la única manera es prevenir su destrucción, porque una vez que se destruyen, tenemos el caso como por ejemplo del sitio Cutriz, donde de un momento se podían observar con fotografías, con fotografías en blanco y negro, simples, se podían observar los caminos, y años después, décadas después, la actividad de la piña ya los ha borrado en gran proporción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Le devuelvo la palabra a Vicky. Muchas gracias, Ricardo. Realmente ha sido un valioso aporte. Tenemos varias preguntas, pero creo que ya usted está cansado. Podemos pasárselas vía correo para que usted también pueda contestarlo. Esta grabación va a ser, se va a poner en el YouTube del Museo del Jade. Sí, es importante también, la gente tiene la línea de preguntar sobre estos datos, cuándo se va a aportar a la educación, están en esa línea, ¿verdad? Las preguntas, entonces yo creo que ahí se las vamos a mandar para que usted pues las revise. Muchas gracias entonces, Ricardo, y a todos ustedes por estar presentes en esta videoconferencia. Realmente queremos que de primera mano tengamos datos y podamos aportar más al conocimiento, a la historia y a la arqueología de Costa Rica. Entonces, muy buenas tardes a todos y les agradecemos, y a Ricardo especialmente, su atención por participar. Él siempre está anuente a brindar unos nuevos datos, hallazgos, y yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego.